Hola, ¿cómo les va? Bien, ahí nos estamos acomodando, ya comenzamos la presentación. Bueno, entonces, haciendo un poquito el repaso, ¿eh? Vamos a acomodar. Ayer estuvimos hablando un poquitito de estos aspectos neuroanatómicos aplicados a la salud mental. En realidad, lo que estamos haciendo es hacer una identificación de este sexto lóbulo cerebral, que es el lóbulo límbico, el cual está este, formado, digamos, por estructuras corticales y por estructuras profundas, que son núcleos. Eh, Algunos pertenecen exclusivamente a este sistema y algunos que, digamos, interactúan con los otros sistemas. Bueno, estuvimos hablando un poquitito de lo que es la mente, fuimos desarrollando toda esta diapositiva, ¿sí? Y nos dejó colgado o el Meet o mi Speedy, nos dejó con dificultades para poder seguir la clase, por lo tanto la vamos a terminar hoy. Vamos a sacarnos a donde estábamos ayer. Y nos habíamos ubicado en esto. Ayer estuvimos viendo, como podemos ver en esta diapositiva acá al costadito. Vamos a cerrar esto, así ya se amplía. Como pudimos ver, ayer estuvimos viendo todo lo que era la cara interna del hemisferio cerebral. Vimos todas las relaciones que tiene esa cara y básicamente donde está ubicado el lóbulo límbico. Entonces acá vamos a mirar, ¿sí? Bien, en el teléfono yo voy mirando a ver si se mueve o no los indicadores. Digamos, este es un corte coronal, ¿sí? Un corte coronal término medio, ¿sí? Esta es la derecha, esto es lo superior, esto es lo inferior, obviamente, esta es la izquierda. Estas son las orejas del paciente, ¿sí? Y eso es lo que yo les iba marcando ayer. En este corte medio, entonces pasa por la fosa craneana media. Estos son los peñascos, ¿sí? Y donde están los peñascos es donde se inserta la tienda del cerebelo. Entonces, básicamente la tienda del cerebelo tendría esta forma. No se alcanza a ver en esta imagen, ¿sí? Para poder identificarla bien. Este es el tronco encefálico, ¿sí? Y estos son los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Ventrículo lateral de un lado, ventrículo lateral del otro. A partir de las 9 hacemos una pequeña clase de repaso y, digamos, usamos como excusa los ventrículos para ir viendo las diferentes estructuras que lo componen. ¿Sí? ¿Hay alguien que entró o quería hacer alguna pregunta? Listo. Sigamos entonces. Lo que tenemos en el medio de los dos ventrículos es el tabique, ¿sí? Tabique interventricular, conocido como septum lucidum, ¿sí? Lo que vamos a tener inmediatamente abajo son los fórnices, lo que estuvimos viendo ayer, ¿sí? Y que hoy vamos a ver cuáles son las conexiones, o digamos, son dos centros de asociación, ¿sí? Conectan cosas dentro del mismo hemisferio, ¿eh? Entonces son de asociación. Y también son comisurales, porque pasan de un hemisferio al otro, ¿sí? Estos son los dos fórnices, entonces, unidos por el septum y forman el techo del tercer ventrículo, que es esto que está acá, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá sería el mesencéfalo, ¿sí? Y esto que es mucho más grande es la protuberancia. Tenemos el bulbo,
y tenemos la médula. Entonces, a esta altura básicamente estaría lo que es el agujero magno, aunque acá es difícil poder reconocer en estos cortes las estructuras de la columna, digamos, o para poder decir esto es tal cosa o tal otra, ¿sí? Bien. Si nos vamos a esa cara interna que estuvimos viendo ayer, del hemisferio cerebral, esto sería así. Ustedes acá tienen la cisura cisterna interhemisférica. En la misma ustedes van a tener el seno sagital superior arriba, la hoz, ¿sí? Y la hoz llega básicamente separando ambos lóbulos frontales. Si ustedes me preguntan, ¿estos son los lóbulos frontales o son los parietales? Es muy difícil poder saberlo. Pero digamos, donde hay cisterna silviana aún sigue siendo lóbulo frontal. Es una de las formas de, digamos, ubicarse donde estamos parados. ¿Está bien? Bien, y estos dos surcos que ustedes pueden ver, ¿sí? Estos deberían ser los, a ver, vayan pensando, por eso les doy tiempo, no es que uno se tilde, ¿sí? Y espero también que llegue la imagen para saber qué es lo que estoy marcando, ¿sí? Estos serían los dos cíngulos, entonces estos son los callosos marginales, y esto que estaría acá son los pericallosos. Lo que nosotros podemos ver es que el cuerpo calloso en este paciente es extremadamente delgado, pero no deja de estar por encima de los ventrículos, está el cuerpo calloso, lo que está entre el cuerpo calloso, digamos, o el surco pericalloso, y el pericalloso es lo que es el cíngulo. Bien. Entonces, cuando vamos hacia el lóbulo temporal, recién dijimos que estas son las cisternas laterales, que tienen esta formita de copa, que yo le estoy marcando. Vamos del lado contralateral y lo mismo, podemos identificar este surco que llega hasta las profundidades y se abre sobre esto que sería la ínsula de un lado y la ínsula del otro lado. Entonces tenemos lóbulo frontal, ínsula, lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene básicamente 5 giros o circunvoluciones. Tiene entonces el T1, el T2, el T3, ¿sí? El T4, y a partir de ahí es lo que conocemos como giro parahipocampal, T5, o esta parte del lóbulo temporal que pertenece a este lóbulo límbico. Es el famoso hipocampo. ¿Está bien? Si lo vemos un poquito más grande, acá, nosotros podemos identificar entonces que tenemos el cuerno esfenoidal del ventrículo, que tiene la forma de C, como habíamos dicho. Digamos, si ustedes ven una C y la cortan en forma coronal de frente a ustedes, ustedes podrán ver la parte de arriba de la C y la parte de abajo de la C. ¿Sí? Bien, lo mismo estamos viendo en este sentido. Entonces, esto es el lóbulo límbico, ¿sí? Este es el piso del cuerno esfenoidal. Me doy tiempo para que le llegue la imagen, ¿sí? Bien, entonces, este cuerno esfenoidal tiene un límite con lo que es el sistema cisternal, ¿sí? Este sistema cisternal, que está tapizado por pía madre y por aracnoides. La aracnoides, digamos, invade la zona de los ventrículos formando los plexos coroideos. ¿Está bien? Los plexos coroideos, que son los que van a formar el líquido cefalorraquídeo hacia los ventrículos principalmente, viene derivado de la capa meningia aracnoides. Bien. Entonces, ustedes tienen, por un lado, el cuerno esfenoidal ventricular y después la cisterna. Como dijimos, está al lado del ventrículo, está al lado del mesencéfalo, por lo tanto, esta cisterna
es lateromesencefálica, conocida como cisterna ambiens. Y esta cisterna ambiens tiene dos porciones, una porción que es supratentorial y una porción que es infratentorial. Si nosotros vemos acá el peñasco, seguramente en esta partecita uno podría llegar a imaginar que está la tienda del cerebelo, dividiendo lo que es supratentorial de lo que es infratentorial, ¿sí? Si vamos arriba, estaríamos señalándolo acá, ¿sí? Entonces esto es supratentorial, esto es infratentorial. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos al dibujito o esquema que tenemos acá, que sería esto mismo. Si nosotros estamos viendo desde el lado derecho, este es el cuerno fenoidal que estuvimos viendo recién, el límite, digamos, entre el cuerno esfenoidal, que está en amarillo, y la cisterna ambiens, que acá está pegadita al tronco, y está con las iniciales CA, cisterna ambiens, ¿sí? Esto no solemos preguntarlo, sino que en general las tomamos como cisternas perimesencefálicas, eh, como para que lo vayan conociendo, ¿sí? Y entonces, este es el giro temporo-occipital, acá tienen giro temporo-occipital, si quieren acá arriba, los que hayan imprimido las diapositivas, pueden poner T4, que es esto, ¿sí? Y este es el surco temporo-occipital. Este es el surco colateral, que en algunos pacientes tiene esta dirección, como si fuese hacia afuera, apuntando hacia afuera, y en algunos pacientes tiene esta otra dirección, ¿sí? Eso lo podrán ver, si uno se lo puede imaginar, da toda la impresión que acá el surco lateral tiene esta dirección, ¿sí? Y desde el surco entonces colateral, ¿eh? Rodeando todo digamos, la cisterna y el ventrículo, haciendo un corte así, uno puede decir que este es todo el giro parahipocampal, ¿eh? T5, ¿está bien? Y esto pertenece al lóbulo límbico. Este giro tiene una parte que es alocorteza, que tiene entre, digamos, esto que es neocorteza y esto que es alocorteza. Nosotros tendríamos acá 6 capas de la corteza cerebral, acá tenemos 5 capas de la corteza cerebral. Y cuando llegamos específicamente a lo que se conoce como hipocampo, que es esta especie de S, ¿sí? Ahí vamos a tener 3 capas corticales, ¿sí? Y este hipocampo está formado por también dos pedacitos, dos porciones. El hipocampo propiamente dicho, ¿sí? Que tiene dentro de las 3 capas, una de ellas que predominan las células piramidales, ¿sí? Y la otra parte, acá pueden ver la D, está en gris más clarito. El teléfono a ver si pueden ver la imagen. La verdad me parece congelada como ayer, Bueno, pero si se ubican, sí, acá se ve bien. Disculpen. Quería confirmar que estaba viendo lo que se movía, ¿sí? Esto entonces es el giro dentado, y acá tienen la D del giro dentado, ¿sí? Esta es una zona también de 3 capas corticales y donde en la segunda capa, digamos, predominan las células granulares, Entonces, como estuvimos charlando cuando se habló de telencéfalo, ¿eh? Los lugares del cerebro donde predominan las células piramidales son áreas cerebrales emisoras de información, ¿sí? O sea, eferentes, y donde predomina la parte granular son zonas, digamos, receptoras o aferentes de información. ¿Está bien? Eso como para ir hablando. Bien, cuando vamos a la cisterna, perdón. Entonces, que es la parte piramidal, ¿sí? Como tiene emisor
de fibras, ¿sí? Las fibras se van a ir juntando en el piso, ¿sí? Del ventrículo lateral, ¿eh? Es esta F que tiene en gris un poquito más oscuro, ¿sí? Que es sustancia blanca, y esta es la fimbria, ¿eh? Que se va a ir formando, asentando cada vez más, ¿sí? Y va a formar el fornix, ¿eh? Como les decía, este fornix son células de asociación, porque unen dos porciones del hemisferio cerebral, sustancia blanca de asociación, y también son fibras de comisurales. ¿Por qué? Porque van a ir a estimular el hemisferio contralateral. ¿Está bien? Entonces, una de las fibras comisurales, además del cuerpo calloso, vamos a marcarlo al cuerpo calloso acá, ¿sí? Además del cuerpo calloso, la fimbria, es otra de las comisuras. Ayer estuvimos hablando de la comisura blanca anterior, que pasaban el fornix, estas fibras del fornix se dividían en fibras precomisurales y postcomisurales. Las muestro rápidamente. Esto es lo que hablábamos ayer. Vamos a ir buscando. Acá las tenemos, ¿sí? Y entonces, en este momento nosotros tendríamos un corte a este nivel, ¿sí? Estaríamos viendo el ventrículo lateral que está dentro del giro parahipocampal. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces estas fibras del fornix lo que van a hacer es rodear al tálamo, ¿sí? Van a formar el agujerito de Monro, junto con el tálamo, cuando se despegan del tálamo, y después se van a dividir en fibras precomisurales, que ayer dijimos que era un 30% aproximadamente que iban a la área subcallosa, y un 70% de postcomisurales, el puntito verde es la comisura blanca anterior, ¿sí? Y estas se dirigen principalmente hacia el tubérculo mamilar, tanto ipsilateral como contralateral, porque a esta altura hay intercambio de fibras de un hemisferio con el otro. Y la comisura blanca anterior lo que hace es conectar un lóbulo temporal con el otro lóbulo temporal, ¿sí? Y el resto es el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso tiene un pico, una rodilla, un cuerpo, un rodete. Así repasamos básicamente las comisuras. Hay una comisura después blanca posterior que es muy chiquitita, ¿eh? Este, que la verán en algún otro momento. ¿Sí? Bien, volvemos entonces a la diapositiva que estábamos, ¿sí? Y pasamos a ver un poquito qué es el contenido de esta cisterna ambiens, ¿sí? Esta cisterna ambiens, entonces, ¿sí? En algún momento por acá llega la tienda del cerebelo junto con el peñasco, insertándose en el peñasco, ¿sí? Y va a dividir entonces en una porción supratentorial de una infratentorial. Inmediatamente por debajo, donde está el borde libre del tentorio, en general podemos encontrar el cuarto par craneal, que va en la parte inferior de la tienda del cerebelo. Cuarto par craneal que nace en la cara posterior del tronco, ¿sí? Entonces es uno de los que está presente en la cisterna ambiens, ¿sí? Y dentro de los otros contenidos vasculares tenemos a la arteria cerebral posterior, ¿sí? Y sus ramas, ¿sí? Y a la arteria y a la vena basal. ¿Eh? Hay un nombre propio que se llama Rosenthal y es esto que tienen acá, vena basal de Rosenthal, ¿sí? Los otros elementos, siguiendo la parte más parenquimatosa, nosotros podemos identificar a la cintilla óptica, o sea que más hacia nosotros tendríamos al quiasma, ¿sí? Esto tendría que ser parte del hipotálamo, ¿sí? Y lo que tenemos acá es la cola del caudado. Este es el otro elemento en C, que acompaña junto a los ventrículos, al plexo coroideo, ¿sí? Este otro elemento que es el núcleo caudado.
El núcleo caudado, que nosotros podemos ver a un costado, que es el que le da la formita de Mickey Mouse a los ventrículos, ¿eh? De oreja a los ventrículos, el núcleo caudado que está acá, ¿sí? Y que va a ser una formita de C rodeando al tálamo, que es esto que está, pasando por detrás del tálamo, ¿sí? Y va a venir a esta altura que podríamos encontrar en el núcleo caudado. Bien, vamos un poquito más adelante. Esto básicamente es lo mismo, acá podemos identificar entonces las dos cisternas silvianas en forma de C, ¿sí? Y esto es lo que estuvimos viendo, del giro parahipocampal, ¿sí? Entonces fíjense que acá ustedes pueden identificar los giros bastante bien del lóbulo temporal. ¿Sí? Bien, entonces identificamos, esta es la protuberancia, este es el mesencéfalo, ¿sí? Acá viene el borde libre del tentorio, a insertarse en el peñasco. Esto es el conducto auditivo interno del peñasco, conducto auditivo interno, para que se ubiquen donde estamos, ¿sí? Entonces el cuarto par craneal estaría acá, y acá tienen dos vasos, seguramente uno es arterial y el otro es venoso, ¿sí? Esta es la cisterna. Y la cisterna es como que se metería en el ventrículo, pero no hay conexión entre el cuerno esfenoidal y la cisterna ambiens o lateromesencefálica. ¿Sí? Bien, entonces el piso del ventrículo lateral es el fornix, ¿sí? Y nosotros acá tendríamos las cintillas ópticas y la cola del núcleo caudado, ¿sí? Cintilla óptica, núcleo caudado. Esto es lo que estuvimos viendo hace un ratito en el otro esquema. Bien, entonces, el giro parahipocampal va a estar dado precisamente por el giro parahipocampal, que tiene, como dijimos, 3 a 5 capas, el hipocampo, el giro dentado, y hay otra parte que va rodeando, tapizando el cuerpo calloso, que es una lámina de sustancia gris, que es el indicium grisum, pero esto es algo muy mínimo. Y en la profundidad nosotros vamos a tener, ¿sí?, del giro parahipocampal al complejo núcleo amigdalino, que está por delante del cuerno esfenoidal. Bien, entonces, acá vemos cuáles son las aferencias y las diferencias del hipocampo, ¿sí? El cíngulo, como dijimos ayer, lo que está en la parte superior, va a recibir, ¿sí?, en su porción más posterior, o sea, la parte que pertenecería al lóbulo parietal, ¿sí?, va a recibir, digamos, a todas las sensaciones colaterales de todas las sensaciones para darle un tono emocional a esas percepciones. Me gustan, no me gustan, ¿sí? Y después, ¿eh? Este cíngulo y el bulbo olfatorio envían fibras a la corteza, ¿sí?, al giro parahipocampal, por vía del fascículo del cíngulo. Ese fascículo del cíngulo va de adelante a atrás, digamos, siguiendo todo el cuerpo calloso, ¿sí? Pasa por el istmo y llega hasta este giro parahipocampal. De esa corteza parahipocampal, que es esto que está acá, van a las células del giro dentado, como dijimos que es el receptor, y desde ahí se estimulan las células piramidales del hipocampo, propiamente dicho, y forma la fimbria. La fimbria lo que hace es como siguiendo las mismas del cíngulo, pero un poco más abajo, digamos, rodeando bien el tálamo, va a ir, como dijimos, al área del lóbulo frontal, que está por debajo del pico del cuerpo calloso, a área subcalloso, que pertenece a este lóbulo límbico, y también al tubérculo mamilar. Desde el tubérculo mamilar van a ir al tálamo y del tálamo van a volver al cíngulo, ¿sí? Eso es conocido como circuito de Papez, y es
digamos, digamos, está reconocido como que cuando se pierden este tipo de conexiones tenemos dificultades en la memoria. Bien, entonces tenemos núcleos septales, el núcleo accumbens, ¿eh? Los tubérculos mamilares, que ya los estuvimos viendo, el complejo amigdalino y los núcleos talámicos, tanto los anteriores como los dorsomediales, que pertenecen a este sistema límbico. ¿Eh? Entonces le vamos dando entidad, ¿eh?, a un lóbulo distinto. Bien, ¿para qué sirven? Acá tienen básicamente para cuando vean, esto está también en Slicer, y lo pueden mirar. Y básicamente hay varios circuitos de papel que están girando alrededor del tálamo, digamos, no sería solamente uno. Y lo que les quería comentar es el tema de, digamos, el complejo amigdalino, cuyo estímulo hace que nosotros sintamos miedo por un lado o ira por el otro. Entonces el miedo nos hace que como animales escapemos y la ira muchas veces lo que nos hace es tomar la agresividad. Y es el mismo núcleo, ¿sí? Lo que pasa que va a depender de quién lo estimule, ¿no? Cuánto tengamos nosotros aprendido, y todas las experiencias previas, vamos a realizar una u otra cosa, ¿sí? Pero es algo inherente a todos los animales, que este núcleo, cuando se estimula, digamos, produce una descarga adrenérgica importante, y nos da la sensación de miedo o la sensación de ira. ¿Eh? Y depende de cómo nosotros lo vayamos estimulando, digamos, cómo lo vayamos modulando, vamos a tener o no lesión, digamos, una u otra conducta. ¿Sí? Acá hablamos un poquito de las lesiones, qué es lo que pasa cuando tenemos un bajón de presión muy, muy importante y prolongado, que podemos perder células en el hipocampo, y esto nos disminuye la capacidad de aprender. ¿Sí? En la enfermedad de Alzheimer, lo que perdemos son neuronas y ahí vamos perdiendo todas las capacidades aprendidas. ¿Sí? Y en el alcoholismo crónico con déficit de tiamina, el que se afecta también es el núcleo mamilar y también tenemos dificultades para recordar algunas cosas, y la característica es que en general inventan muchas cosas. Entonces, en resumen, tenemos zonas que son de gratificación y zonas que son adversivas. Entonces, la amígdala y el hipocampo, en general son centros aversivos, los núcleos septales, el núcleo accumbens, como dijimos más adelante, gracias a la dopamina y a los opiáceos endógenos que nosotros tenemos, son centros de gratificación, y que nos motivan a seguir buscando algún tipo de cosas. La memoria que estuvimos hablando, con el hipocampo y sus conexiones, principalmente al fornix, ¿sí? Y el comportamiento en general, que esto también es parte del comportamiento, va a estar dado por todo el lóbulo límbico, ¿sí? Y principalmente por toda la corteza prefrontal. Bien, entonces, después pueden mirar un poquitito cómo es esto, ¿eh? Que es el círculo de papel que estuvimos dando hasta hace un ratito. ¿Sí? Esta es la cintilla olfatoria, acá tiene el tálamo, este es el cuerpo calloso. ¿Sí? Y estas conexiones principalmente se dan en los animales, ¿sí? Donde el olfato determina muchas de las conductas. ¿Eh? Entonces, a través de la cintilla olfatoria, ¿sí?, va a llegar al complejo amigdalino, del complejo amigdalino va a tener algún tipo de relaciones con el hipocampo, ¿eh?, con el giro parahipocampal. El giro parahipocampal va a formar la fimbria, el trígono, y va a dar la vuelta hacia el tubérculo mamilar. Del tubérculo mamilar va a ir hacia la parte anterior del tálamo, y desde el tálamo, ¿sí?, por el brazo anterior de la cápsula interna va a llegar
también nuevamente al cíngulo. ¿eh? Del cíngulo va a venir hacia otra vez hacia el hipocampo y se forma este giro continuo de tubérculo familiar o área septal o subcallosa. Bien, acá pueden ver un resumen de lo mismo. Y creo que ya básicamente es todo lo que hemos podido hablar. ¿Sí?